sacarle todo. Bueno, vamos entonces a hacer ese ejercicio, pero para llegar al ejercicio saquemos todas las fórmulas que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, a ver, demos parte de la teoría. Vale. Lo que vamos a hacer entonces dentro de la descriptiva, ¿cierto? De la estadística descriptiva, es hacer un análisis de datos. Y entonces, ¿qué le dice a usted para hacer un análisis? Primero, organice los datos. Organizar. Segundo, después de hacer el análisis, organizar, en este caso, pongamos, sáquele las frecuencias, ¿cierto? Y tercero, haga el diagrama o visualícelos visualmente, ¿sí? Pero cuando yo hago el análisis, o sea, estoy estructurando, me dice ahora que tome como referencia el segundo punto que le dice, sáquenle las medidas de tendencia central al conjunto de datos. Entonces, lo que yo debo hacer es saber qué medidas voy a trabajar para ese conjunto de datos. Normalmente lo que sacamos es X barra o la media aritmética, sacamos la mediana y sacamos la moda. Hay otras medidas de tendencia. Por ejemplo, está la media armónica, está la media, ¿cómo es? Bueno, son dos o tres más. No me acuerdo es el nombre. Pero pues estas son como las principales. O sea, yo no voy a ponerme a sacarle otro tipo de medias. Espérenme, les traigo el nombre para no equivocarme. Aquí tengo un libro, este es uno, este no es, el otro es el que lo tengo, sino que voy a mirar si en este libro que tengo me aparecen las medias. Distribuciones de frecuencia, no, aquí ya me habla lo de frecuencias. Mediana, aquí está. Entonces está la media aritmética, si este libro es parecido al que tengo allá adentro. Está la mediana, está la moda, está la media armónica y está la media geométrica, ¿sí? Pero esto no lo vamos a trabajar, o sea, no lo voy a solicitar. Y dentro de esta media de tendencia central, que pues está la media armónica, está la media geométrica, y otras pues no las vamos a utilizar ahora, porque estas son las principales. Después de esto, o sea, yo hago distribución de los datos a través de unas frecuencias para poderlos organizar mejor. Saco las medidas de tendencia central, saco las medidas de dispersión, que son las que nosotros trabajamos, y finalmente vamos a sacar, en este caso, son las, bueno, se lo conoce como, vamos a sacar lo que es el sesgo y la kurtosis en este tipo de datos. Bien. Dentro de las medidas de dispersión, ¿a quién tenemos? Teníamos el rango intercuartil, tendríamos pues acá, estos de acá se conocen como los coeficientes de asimetría, y saco la varianza y saco la desviación. O sea, esto es como en síntesis lo que yo debería sacar o debería hacer. Entonces, para ir en orden, ¿cierto? Vamos a sacar lo que ustedes estaban diciendo. Yo porque estoy acostumbrado a trabajar
a partir de las tablas de frecuencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio que puede ser a un conjunto de datos donde los datos que voy a trabajar sean 3, 3, 8, 9, 11, 11, 15 y 15, ¿cierto? Como para poder identificar. Ese es mi conjunto de datos. Ahora, me dicen, analice ese conjunto de datos. Pues yo como los pongo de manera ascendente, ya están organizados en ese sentido, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Me dice, si quiere grafíquelos, pero pues yo tengo que para graficarlos, trabajarlos a través de unas medidas de tendencia. Entonces, yo puedo decir que entre 3 y 3 hay un dato, aquí hay otro, aquí hay otro y otro. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 datos de los cuales 1, 2 y 3 se repiten otra vez, ¿cierto? Entonces, voy a decir que a cada dato, lo voy a llamar X sub I. Entonces yo pongo X sub I. ¿Cuántos son los datos? En orden. El primero es 3, el segundo es 8, el tercero es 9, el cuarto es 11 y el quinto es 15. Ese es el dato, ¿cierto? De ese conjunto de datos. Segunda casilla o segunda columna que voy a armar va a ser la tabla de F sub I. Si quieren, póngalo así. ¿Qué significa F sub I? Es la frecuencia, o pongamos la repetición de cada X sub I. Entonces, me dice que en este conjunto de datos, el dato 3, ¿cuántas veces se me está repitiendo? 2 veces. El dato 8, una vez. El dato 9, una vez. El dato 11, 2 veces. Y el dato 15, 2 veces. ¿Cierto? Sencillo. Lo que hice fue pasar este conjunto a una distribución de frecuencias. Posteriormente, ¿qué hacemos? Para no tener tanta iluminación. Voy a trabajar. Aquí me dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces yo podría decir que n es igual a 8, porque se repite 8 veces. ¿Cuántas veces yo tendría aquí? 1, 2, 3, 4, 5. No estoy en lo correcto en decir que la sumatoria de X sub I es igual a n. Pero si yo sumo las frecuencias, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la sumatoria de esto me va a dar 8. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dato, que la sumatoria de las frecuencias es igual a n. O sea, yo ya tengo 8 datos con los cuales voy a trabajar. Perfecto. Posteriormente me dice, o sea, como estoy haciendo, ojo, estoy haciendo distribución de frecuencias para posteriormente llevarlas a un gráfico, entonces solamente voy a trabajar sobre las frecuencias. Le voy a decir, ¿cuántas veces el F sub R, cuántas veces para poder saber que estos 3 datos, a qué porcentaje equivale del total? ¿Cierto? No tengo mi calculadora, voy a sacar mi celular. Entonces lo que hacemos es trazar, en este caso, vamos a trazar, y voy a decir que quiero saber 2 dividido entre 8, ¿a qué es igual? Me dice que esto equivale al 0.25, que es la frecuencia relativa, que necesito saber a qué equivale 1, 0.125, 0.125, 0.25 y 0.25.
Que por fórmulas, ¿qué fue lo que hice? FR es igual al F sub I sobre N. Y por eso me dio este valor. 2 entre 8, 1 entre 8, tal. Tengo esta frecuencia relativa. Voy a darle la frecuencia relativa porcentual. ¿Para qué? Para poder saber a qué porcentaje en realidad corresponde. Entonces multiplico cada uno por 100 y me dice que esto es el 25%, el 25%, perdón, el 12.5%, 12.5%, 25% y 25%. ¿Qué hice en esta columna? Identifiqué qué porcentaje del conjunto equivalen esos dos datos que valen 3. Entonces yo ya sé que esto es el 25%, esto es otro 25%, otro 25%, y pues lógicamente este va a ser el 12 y el 12. Aquí los pongo. 25, 12, 12.5, 12.5, 25% y 25%. ¿Para qué me sirve esto? Para poder identificar en algún momento que los datos que tienen dos, por ejemplo, dos individuos o dos datos o dos XY, o los datos que se repiten dentro de un conjunto de datos equivale al 25 más el 25, el 50 y el 75%. O sea, podría decir, del conjunto de datos, el 75% se repite por lo menos 2 veces. O sea, estoy haciendo un análisis del conjunto de datos. O podría decir que el 25% de los datos solamente tienen un individuo. Entonces yo lo puedo verificar. O ya podría hacer otros análisis de decir que el 25%, si son 8 datos, de aquí para acá, dentro del 50% de datos hay 2 categorías y dentro del primer 50% hay 1, 2, 3 categorías o 3 tipos de datos. Ya es la representación que usted le vaya dando desde la distribución de frecuencias. Por eso usted los distribuye de tal manera que los pueda leer. Ahora, ¿qué es este? F sub R porcentual. Es F sub I sobre N multiplicado por 100. Que es la aplicación de esta forma. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer más adelante? Como ya tengo esto, ahora yo quiero mirar cómo se va acumulando cada uno de los datos sobre el conjunto. Ah, bueno, saquemos entonces F mayúscula, o algunos le dicen F sub A, F acumulada. ¿A qué me dice que es igual FA o F acumulada? Es igual al F sub I, o sea, el F del dato, más el F más, aparte, F mayúscula o FA menos 1. Lo voy a poner así, FA menos 1. ¿Qué significa FA menos 1? El dato anterior. Ahora, voy a aplicar esa fórmula aquí. Me dice que es igual a F sub I 2 más FA anterior. FA anterior, ¿cuánto hay acá? Es 0. Y esto es igual a 2. En este caso va a ser igual a F sub I, que es igual a 1, más FA menos 1, el anterior. Ah, es este, más 2. ¿Cuántos dan? 3. Acá va a ser 1 más 3 igual a 4. Va a ser este 2 más 4 igual a 6. Y este va a ser igual a 2 más 6 igual a 8.
Entonces, el F acumulado es 2, 3, 4, 6, 8. Ahí lo tengo, o sea, como para que ustedes lo visualicen, ¿cierto? Perfecto. Ya tenemos nuestra tabla del FSUA acumulado. Profe, ¿puedo hacer un F mayúscula AR? O sea, una frecuencia acumulada relativa. Sí. Haga 2 entre 8. ¿Cuánto le va a dar? 0.25. 3 entre 8. En este caso le tiene que dar 0.375. 4 entre 8, 0.5. 6 entre 8 va a ser 0.75. Y en el 8 entre 8 va a ser igual a 1. Entonces, frecuencia acumulada relativa es igual a F su A sobre N. Y tenemos la otra columna. ¿Qué viene? Profe, pongámoslo en porcentaje. Bueno, F su A porcentual o ponderada, que es igual F su A acumulada, es igual a F su A sobre N multiplicado por un 100%. Y aplicando esa fórmula, me va a quedar la siguiente información. 0. Pues perdón. A ver si estoy bien, ¿cierto? Sería acumulada. Frecuencia acumulada, ya la acumulé. 3 entre este lo saqué y este multiplicado por 100. 25%, sería 37.5. 50%, 75% y 100%. Entonces, miren, aquí lo voy mirando de esta manera. El primer dato equivale al 25% del conjunto, más el segundo dato, hasta aquí voy a tener el 37% de los datos, más el tercero, o de este caso el cuarto dato, tengo el 75%, más los otros dos voy a tener el 75% y más los otros dos tengo el 100%. Entonces, esa es mi interpretación. Que eso me sirve para graficarlos. Bueno, grafiquemos. Trazo un eje sobre las Y y sobre las X. ¿Qué voy a poner acá los datos? X sub Y, perdón, pongámoslos acá. X sub Y. Voy a tener 3, 8, 9, 11 y 15. Voy a hacerlo con la primera tabla. ¿Con cuál? Trabajémosla con porcentajes, con estos. Entonces, en la primera, que no quería borrar, bueno, aquí podría tenerlo, no, lo voy a hacer primero con esta tabla para no perderla. 25, 50, 75 y 100. El 3% o el 3 me dice que es el 25% de los datos. Punto. El 8, aquí en este caso, en acumulado, suma el 37.5 por aquí. El 9, el 50, el 11, el 75 y el 15, el 100%. O sea, yo podría montar una tabla de acumulados, de frecuencias. Esta podría ser mi primera tabla. La segunda tabla que yo podría montar, ¿cierto? Bueno, ya voy a borrar estos.
podría ser la tabla individual. O sea, yo podría decir, bueno, F suave. A ver, 2, 3, 4, 6 y 8. En la segunda tabla yo podría hacer lo siguiente. Valores y pongo 3, 8, 9, 11 y 15. Y entonces voy a colocar en porcentajes. Puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo en número de veces. 1, 2, 3. Entonces el 3 se repite 2 veces. El 8 una vez, el 9 una vez, el 11 2 veces y el 15 2 veces. Esa podría ser otra forma. Otra forma que yo podría graficar. Tengo 3, tengo 8, tengo 9, tengo 11 y tengo 15. Lo puedo hacer acumulado por porcentajes. Entonces, el 3 equivale al 25%. A ver, perdón. Hagámoslo más grande. Bueno, sí. Al 25%. El otro equivale al 12.5. Aquí. 12.5 porcentual. Este equivale al 12.5, este equivale a este y este equivale a este. Que es parecida a esta misma, pero acá lo estoy generando en ¿cómo se llama? Se me fue. Lo estoy generando de manera porcentual. ¿Por qué es parecido? Porque las barras aquí me dicen cuántas veces se repiten, pero tiene una característica. Este punto equivale al 25, más el 12, lo voy a poner aquí, 25, 37, 5, 50, 75, 5 y 100. Entonces, el primero, 25, más el segundo, que es 15, va hasta aquí. Más el tercero, que es otros 15, sube hasta aquí. Más el cuarto, que son 75, sube como hasta aquí y finalmente llega hasta aquí. Esta es la tabla que uno encuentra en Excel, que es la que le dice el dato, el porcentaje de cada dato, pero normalmente estoy dando un acumulado. Que esta tabla de aquí es exactamente la misma de acá. ¿Qué hice? Solamente fue identificar los datos y organizarlos en unas columnas o en unos gráficos. Entonces, lo que encontramos en este caso fue lo que habíamos dicho, las distribuciones de frecuencia, que es este punto. Ahí no aplicamos fórmulas, solamente es conocer, interpretar y saber qué es lo que voy a sacar. Frecuencia relativa esta, frecuencia acumulada. Hay personas que la sacan de esta manera. Entonces dicen, frecuencia y saquemos F acumulada. Entonces dicen 2, 3, 4, 6 y 8. Ya como tienen esta, de una vez se van a la frecuencia acumulada. Entonces ponen 25%, 37.5, 50, 75.5 y 100%. La sacan de una. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo la sacaron? Pero es que llegan de una vez al porcentaje, ¿cierto? Esa es una opción. Entonces, ya sabemos sacar tablas de frecuencia, distribuciones y pasó este primer capítulo. Posteriormente me dicen, Fabio, sáqueme las medidas de tendencia central de este conjunto. Entonces yo me pongo a analizar y digo, tengo que encontrar un punto en la mitad para saber cómo es el comportamiento de cada uno de estos datos con respecto a este centro y cómo es cada uno de estos datos con respecto a este centro. ¿Será que están más estirados hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Será que hay más datos de este lado a este lado? ¿O será que son iguales? Entonces esto pues va a ser pues
llamémoslo, tiene una tendencia normal. Como yo quiero saber este proceso, ¿cierto? Entonces sacamos las medidas de tendencia central, que serían medidas de tendencia central. La primera medida, X barra, o en algunos casos la tomamos como la media. X barra cuando yo le digo que es la media muestral y X barra cuando es la media poblacional. ¿A qué o cómo identificamos que si es muestral o poblacional? Pues cuando cuando N es mayor a 30 o cuando N es menor a 30. Ah, que aquí está trabajando, entonces vamos a trabajar con este, porque son menos de 30 datos. Le digo, listo, trabajemos con la media muestral. Ahora, ¿cómo se saca la media? La media, en este caso, bueno, para no que se confundan, X barra, X minúscula, es igual. Por fórmula matemática yo ya les había explicado, pero acá la vamos a llamar que esto es igual a la sumatoria, ya sabemos, de n de todos los i igual a 1, pues eso yo no lo voy a poner. La sumatoria de todos los x u y sobre n. O sea, ¿qué estoy diciendo? La sumatoria de estos x u y sobre n. Profe, pero es que usted dijo que estos no son, porque este es un solo dato. Ah, bueno, pero tienen que mirar cuáles datos están. Pero como estoy manejando frecuencias, entonces esto va a multiplicar por su respectiva frecuencia. Entonces ahí sí ya lo podemos, que esta es la fórmula normalmente. Pero cuando yo le doy la frecuencia que es 1, pues x y por 1, ¿cuánto da? X y. Entonces yo le saco la x para este conjunto. Digo, x barra para este conjunto de datos, ¿cuánto va a ser? Entonces decimos, ¿cuánto es la sumatoria de x y por f? Ah, bueno, pues entonces antes de pasar, saquemos este valor, x y por f y. Y multipliquemos 2 por 3, 6. 8 por 1, 8. 9 por 1, 9. 11 por 2, 24, 22. Y 15 por 2, 30. Aquí tengo mi primera columna, mi segunda, pues en este caso, ya de medidas de tendencia. Sumémoslo en esta manera vertical, para saber que 6 más 8 son 14, más 9 serían 23, más 22 serían 45 y más 30, 75. Que esta sumatoria de todos los x y por la f y debe ser igual a la sumatoria de todos los x y originales. Entonces hacemos 3 más 3, 6 más 8, 6 más 8 serían 14. 14 más 9, 23. Más 11, 44. Más 11, 55. Más este serían, a ver, estoy mal entonces aquí. ¿Dónde dice la suma mal? Vamos a mirar nuevamente. Entonces, aquí lo hacemos 6 más 8 más 9 más 22 más 30, 45, sí. Y allá decimos 3 más 3 más 8 más 9 más 11 más, así estaba bien, 11 más 15 más 15, esto me da la sumatoria también 75, o sea, esto es igual a esto. O sea, estoy bien, ¿cierto? X y sobre n. Ah, n, ya tenemos n. Entonces esto, x y, x barra, va a ser igual a la sumatoria de todos los x y por f y sobre n. Sería igual a 75 más 15.
Y se dice igual a 75 dividido entre 8. X es igual a 9.375. Profe, dejémoslo 9.38. Bueno, 9. O a veces uno lo redondea, 9.4, para no molestar. Entonces pongamos que X barra es igual a 9.4. Allí en la primera medida de tendencia central. Listo, muchas gracias. Segunda medida de tendencia central. La moda. La moda me dice que es el dato que más se repite. O la frecuencia más grande. Verifico. 2, 2, 2. Este es un conjunto multimodal. Porque no podrían decir trimodal, ¿no? Multimodal. Entonces yo podría decir que la moda es 2, perdón, es 3, es 11 y es 15. Normalmente la moda lo que se va a ajustar, le va a buscar es como el dato más siguiente, o sea, como decir que el 11 vendría a ser la moda. Voy a encontrar la mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana es el dato del centro y que lo puedo manejar si es par n o si n es impar. Entonces yo lo que hago es decir, ¿cuántos datos son? 9. Busquemos el dato de la mitad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La mediana va a ser 11. Entonces, miren lo que sucede. Tengo una referencia del centro que está en 9.4. La moda, pues es trimodal, pero pues la moda la tomo como 11. Y la mediana va a ser 11. Por lo tanto, esta mediana con la moda me van a coincidir en 11. Ah, bueno. Entonces, podemos decir que este dato es como ese pivote para los dos lados, a pesar de que el promedio es más bajo, ¿cierto? Bueno, eso ya es análisis. ¿Qué más debemos encontrar? Nada más. O sea, ya sabemos cuáles son las medidas de tendencia central en ese conjunto de datos. ¿Que con esto yo voy a tener identificación? Sí, yo voy a partir de esa información. Ahora, como ya sé cuál es el centro, entonces yo puedo decirle, señora moda y señora mediana, muchas gracias, ya no las necesito. Porque ahora necesito encontrar las medidas de dispersión. Ahora quiero saber qué tan dispersos se encuentran esos datos con respecto al centro. Y entonces trazamos una segunda línea, otras columnas que podrían ser. Entonces me dice, hey, dígame qué tan distribuidos o cuál es la desviación típica. Desviación típica. Cuando uno hace el ejercicio, ¿cierto? De decir, voy a comparar el 3 con el 9, el 3 con el 9, el 8 con el 9, el 9 con el 9, el 11. Aquí voy a tener unos valores que están, o sea, uno le podría preguntar, ¿qué tan alejado está el 3 del 9? Entonces uno dice, el del 3 al 9.4, de aquí hacia acá tengo una diferencia de ¿cuánto? En este va a ser de 6.4. O sea, está alejado, y es menos, está alejado a menos 6.4 casillas del centro. El 3 está alejado a menos 6 casillas del centro. El 11.4, el 11 entonces digo, 11 menos 9.4 va a ser 1.6. Digo que este está alejado a 1.6 del centro, porque es positivo. Ah, qué interesante, pues ya ese análisis que se plantea. El 1 está alejado a menos 6, el otro está alejado a 1.6. Hagámoslo para todos. Entonces lo que hacemos es decir, encontremos la siguiente fórmula. X sub y, que es el dato, ¿cómo está diferenciado con respecto al centro?
Y entonces yo puedo decir que este menos este, ¿cuánto me da? Entonces ya habíamos dicho menos 6.4. El 8, ¿qué tan diferenciado está del este? Está, y a ver, no es 6.4, es 5.6 si no estoy mal. Entonces decimos 3 menos 9.4. 6.4, sí, está bien. Ahora 6.4, listo. Ahora le decimos 8. El 8 está a menos 1.4. El 9 está a menos 0.4. El 11 está a 1.6. Y el 15, a ver, y el 15 está a 5.6. Listo. Aquí saqué estos valores. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque este es el X sub. Si yo digo X punto menos X barra multiplicado por F sub, para saber bien, entonces lo que digo es menos 6.4 por 2, menos 12.8. Aquí, menos 1.4. Aquí, menos 0.4. Aquí va a ser 3.2. Y aquí va a ser 10, 11.2. Si sumamos este más este, va a ser igual a la suma de este más este más este. Entonces, ¿cuánto sería? 11 y 3, 14. 14.4 por un lado. 14.4. Y acá, 18, 12.8 más 1, 13.8. 13.8 más 4, 14. 14. A ver, ese sería 12.4. Que no me da. Entonces sería, bueno, serían 12.8 más 1.4, 14.2 más, ¿dónde? Ah, es que aquí fallé, a ver dónde fallé. Aquí es 12.8, ¿sí está bien? Multiplicado, sería 6.4 por 2, 12.8, 1.4, 0.4, 1.6 por 2, 3.2 y el otro sería 5.6, 5.6 por 2. Ah, ya sé, sí, está bien. Aquí me da 14.4, aquí me da unas decimales que me dan casi 14.6 o algo. ¿Por qué? Por la diferencia que yo lo tomé aquí como 9.4. ¿Se acuerdan que esto era 9.357? Entonces, esas cifras decimales me van a afectar aquí, pero como lo estoy tomando enteros, entonces yo hago esto y ahí me va a quedar como la cantidad. ¿Qué me está orientando esto? Me dice que de aquí para acá y de aquí para acá hay una sumatoria. ¿Qué sucede si yo le digo sumatoria de todos los x sub i menos x barra por f, ¿cierto? Sobre n. Al hacer esta multiplicación, esta suma, pues esto me va a tender a dar 0. 0 entre 8, pues esto sería indeterminado, entonces no lo podría trabajar. Lo que le recomiendan, entonces le dice, vea, para sacar la primera medida de dispersión, que es la desviación típica, voy a borrar esto de acá, debe sacar la siguiente fórmula. Desviación típica es igual a la sumatoria de todos los valores absolutos de x sub i menos x barra multiplicado por f sub i.
sobre N. Ah, bueno, entonces tracemos esta tabla o esta otra columna que se llame X sub I menos X barra multiplicado por F sub I, valor absoluto. Entonces, ¿aquí cuánto me va a dar? Me van a dar los mismos valores. Ya no es de menos, sino va a ser 12.8, 1.4, 0.4, 3.2, 11.2. Y lo que hacemos aproximadamente, pues si estuviéramos todos con las, ¿cómo se llama? Con la documentación, pues esto vendría a ser 14.4, ¿cierto? Más 14.4 serían 28.8. Voy a mirar así normalmente cuánto me da. Más 12.8 más 1.4 más 0.4. Entonces esto me da exactamente 29. Listo, ya sabemos que hay 29. Ahora saquemos entonces la siguiente columna, DT o desviación típica. Me decía que era la sumatoria de todos esos valores absolutos sobre N. Entonces le voy a decir que eso es igual a 29 dividido entre 8. 3.65. Ahí tengo la columna de la desviación típica. Entonces yo podría decir en ese caso que el conjunto de datos que tengo inicialmente, los voy a limpiar para que no se pierdan, ¿sí? Para que no haya pérdida. Ese conjunto de datos está ubicado, o sea, desde el centro, que es aquí, que es como el 9.4, están alejados aproximadamente entre 3.6. Y entonces yo digo, de 3.6 para un lado, 3.6 para otro, sería como una desviación típica, más otro 3.6, más otro, y bueno, ahí se va trabajando. ¿Qué otro valor me puede interpretar? Que si este 3.6 se acerca a 0, los datos son más, digamos, cerrados. Pero si se va alejando de 0, son datos más abiertos o más extendidos. Entonces aquí podemos identificar que los datos, pues sí, no están tan cerrados, pero pues de todas maneras hay una desviación pequeña. Profe, ¿Cierto? Señor. qué pena, ¿cómo calculo esa desviación típica? Disculpe. Entonces, la desviación típica es igual a la sumatoria de todos los valores absolutos de la multiplicación de x sub i por x bar, perdón, menos x barra multiplicado por f sub i sobre n. Entonces esta es mi desviación típica. Listo, que yo ya tengo esa información. Entonces yo digo, bueno, si ya tenemos la desviación, ¿qué podemos sacar? Y me pongo a analizar y me dice, hey, para hacer el análisis o continuar con esto, pues sáquele la varianza. Miren qué tan variables están los datos. Entonces le digo, bueno, vamos a mirar cómo se están variando esos datos con respecto al centro. Entonces, voy a necesitar la primera columna para la varianza, sí. La segunda, pues también. Esta de aquí, F sub i, también dejémosla. Esta también dejémosla. Esta la vamos a... Dejemos estas de aquí. Hasta aquí las voy a dejar, ¿cierto? Aquí, sino que esta la voy a hacer más pequeña. Entonces, esto es X sub i menos X barra multiplicado por F sub i. De aquí, bueno, muchas gracias, señores. Gracias, señor. Desviación típica, pongámosla acá arriba. Desviación típica era igual a 3.65 casi. Profe, disculpe, una pregunta.
Sí. Usted, cuando vaya a hacer los ejercicios, ¿vamos a hacer principalmente escrito o también van a ser en Excel? Pues la idea, o sea, yo soy partidario de que el primer examen usted lo tiene que hacer manual. A pesar de que usted lo haga en Excel en su casa, los datos tienen que hacerlos es manual. Eso, por ejemplo, profe, ahí habría como una discrepancia, ¿no? Porque los datos no serían los mismos, porque uno ya sería más preciso y el otro, como tomamos los decimales ahí, pues cambiaría un poco, ¿no? O sea, yo lo que hago es, yo lo saco en Excel. Yo el examen lo resuelvo en Excel y voy mirando. O sea, no va a haber, o sea, si se te va a cambiar, es como aquí. Aquí me dio 29 y en realidad deberías dar 28.8, 28.9. Que si yo le saco, pues aquí la desviación típica no te va a dar 3.65, sino que te va a dar 3.6. Ah, ya. ¿Cierto? O sea, no cambia de mucho, no cambia. Diferente fuera que usted llegue y le diga, no, es que es 2.9 y usted le diga, no, lo voy a dejar en 2. O que le diga 2.5 o 2.2 y usted le diga, no, pongámoslo en 3. Ahí sí le cambia porque es casi una unidad completa, ¿cierto? Ujú. Entonces, voy a trabajar la siguiente opción que se conoce como la S, que es la varianza, para mirar qué tan variables están los datos. Como yo también tengo que trabajar esto, y a mí me habían dado la fórmula, el profe, que S al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los X sub I menos X barra elevado al cuadrado multiplicado por F sub I sobre N. Ahí tienen dos opciones. O hacemosla por partes, entonces yo puedo decir X sub I menos X barra al cuadrado. Para ir como en orden, para no perderme. Entonces yo digo, como este es negativo y lo voy a multiplicar al cuadrado, entonces voy a decir 6.4 por 6.4. Esto me dice que es 40.96. Alguno puede decir, no, dejémoslo en 41. ¿Sí? Bueno, uno lo pone con estas decimales. 41. El otro va a ser 1.4 por 1.4. A mí me gusta es hacer así siempre, si es al cuadrado, pues yo lo que hago es la verificación y lo pongo así, directo. Este de acá, 0.4 al cuadrado, 0.4 por 0.4, 0.16. 1.6 por 1.6, 2.56. Y el otro sería 5.6 por 5.6, 31.36. ¿Cierto? Ya lo tenemos. Ahora, voy a hacer la siguiente. X barra, xy menos x barra al cuadrado multiplicado por f sub i. Porque estos son los de un dato, pero yo sé que son dos, entonces tengo que multiplicarlo por f. Entonces, en este caso, me tocaría nuevamente decir 40.96 por 2, 81.92. 8 por 1. ¿Qué digo? Estoy mal. 1.96, bueno, por 1 pues me va a dar 1.96. 0.6 por 1, 0.16. 2, ese era. 2.56 por 2, 5.12. Y el otro sería 31.36 por 2. Serían 62.72. Sumamos más 5.12 más 0.16 más 1.96 más 81.92. Esto me da
151.88. Ya la tengo, esta sumatoria. Esto es igual a 151.88 sobre n. ¿N cuánto era? Igual. Y esto lo vamos a dividir entre 8. Y esto es igual a 18.96985. Que en algún caso alguno puede decir 18.99 o 19. Aproximadamente 19 o 18.99, como lo quieran tomar. Como ya encontré la varianza, me dice que los datos en realidad pues sí están siendo como variables, ¿cierto? Es una varianza, pues en este caso la voy a analizar desde el rango. ¿Cuánto era el rango? Rango era el valor más alto menos el más pequeño. 15 menos 3 igual a 12. 12. Y la variabilidad es más alta que el rango, o sea que en realidad pues sí hay como una variabilidad general, ¿no? En este punto. De 3 a 15. Y que se están variando como los datos. Bueno, esa es mi varianza. ¿Sí? ¿Qué tan variables son los datos? ¿Están muy grandes o muy pequeños? Bueno, en este caso me da de 18.99. Y me dice que saque el último dato, pues en este caso ya esta columna no la necesito, muchas gracias. Que saque el último dato, que es la desviación. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de S. En ese caso, la desviación va a ser igual a la raíz cuadrada de 19. Entonces me tocaría decirle, a ver dónde está, raíz cuadrada de 19, igual. Me dice que la desviación estándar es igual a 4.35. Entonces uno dice, este conjunto de datos tiene una media de 9.4 y una desviación de 4.35. ¿Eso qué quiere decir? Muchas gracias, señores datos. ¿Qué me quiere decir? Que si yo trazo una recta de 9.4, ¿cierto? Una recta. Y voy a sumarle 4.5, o sea, a una desviación, más una desviación, ¿cuánto va a ser? 4.4 más este me va a dar 4 y 9 serían 13, 13.75. ¿Qué pasa si yo le sumo dos desviaciones estándar? O sea, dos veces la desviación. Sería 13.75 más otros 4.5, o sea, serían 17, 18.01. Hagámoslo con calculadora. Entonces, 13.75 más 4.35, 18.1. ¿Y qué sucede si yo le sumo tres desviaciones estándar? Entonces sería 18.1 más 4.35. Serían 22.45. Para el otro lado, le voy ahora no a sumar, sino a restar. Le voy a decir 9.4 menos 4.35. Me da 5.05 el primer dato, da una desviación, menos una desviación, menos 2. Entonces, menos 4.35. Me da 0.7 menos 2 desviaciones y menos 3 desviaciones menos 4.35 sería menos 3.65, menos
3.65 menos 3 desviaciones. Entonces yo tengo un conjunto de datos que el comportamiento de estos datos van a estar incluidos aquí. Entonces, a una primera desviación entre 5 y 13. 5 es entre este y entre este. Esto de aquí equivale aproximadamente al 67% de los datos. En este caso podría decir que 8 está por aquí, 9 está por aquí, 11 está por acá y 11 está por acá. A dos desviaciones entre 18 y 0.7. Pues en este caso está el 3, está otra vez por acá el 3, por acá está el 15 y por acá está el 15, ¿cierto? Pues en este caso serían así. O sea, me dice que el 95% de los datos, el 95, pues en este caso es el 100, van a estar entre 0.7 y 18.1. Y que al casi el 100% de los datos, o sea, completamente seguros, van a estar todos los datos entre menos 3 y 22, que es como todo el paquete que ya lo mostramos. Entonces, así lo podemos como visualizar y decir que esto tiene una tendencia de esta manera. Y podemos identificar que el conjunto de datos está dentro de una normalidad que tiene una media de X de 9.4 y a una desviación de 4.35. ¿Cierto? Cuando los datos, la S es muy grande o el DT es muy grande, pues los datos van a estar como más próximos a 3 desviaciones. Y cuando estas son pequeñas, pues los datos van a estar más agrupados como a una desviación, como en este caso lo podemos observar. Miren que desde aquí son más cercanos como hacia una desviación. Aquí ya a 2 desviaciones es menos 0.7, ya está muy alejada. Tienen como esa tendencia a agruparse como hacia una desviación. Entonces puedo decir que son datos normales. Así como lo hicimos este ejercicio, y para que no tengan... Creo que ya está cargado. Para que no tengan como ese temor al Excel, pues hagamos el mismo ejercicio en Excel, ¿les parece? Pero no me dicen nada. Vale, listo. Entonces le doy toda mi pantalla, abrimos una carpeta en Excel, un nuevo documento. Y entonces voy a decir aquí, datos. Como ya los conozco, o sea, lo voy a hacer grande para que ustedes lo miren, ¿cierto? Como ya conozco mis datos, entonces los voy a poner en orden de abajo hacia arriba. Me decían que era 3, ¿cierto? 3, 3, 8, 9, 11 y 15. Datos, entonces pongamos aquí, perdón, X o Y. Profe, no estaba presentando. ¿No le estoy presentando? Es No. que me faltaba darle compartir ya. Ahí está. X o Y, ¿cierto? Pan. Segundo, frecuencia o F sub I, como lo quieran tomar. Son las veces que se repiten. Me decía que el se repite 2, que se repite 1, 1, 2 y 2. ¿Cierto? Aquí lo puedo sumar. Listo, sumemos. Autosuma a 8. ¿Qué sigue? F mayúscula. Entonces, F mayúscula va a ser igual al dato, en este caso a 2. Y de aquí puedo darle la fórmula que es igual a F sub I más
el anterior. Enter. Y bajamos nuestra fórmula. Tan. Perfecto. Sacamos ahora FI relativa. O bueno, FR, para que no se confundan con la información que yo les puse. Esto, pongámoslo todo así. El FI, entonces esto va a ser igual al F sub I sobre el 8. Pero como el dato es el 8 es el que no lo voy a mover, inmovible, lo dejamos aquí y lo fijamos acá. Entonces tenemos la característica. Ahora, profe, F sub R acumulada. No nos preocupemos, es igual al F anterior multiplicado por 100. Entonces ya sabemos que de aquí a ahí hay esos porcentajes. Ahora, saquemos F mayúscula sub R. Entonces esto es igual al F sub R dividido hacia N. Y nuevamente fijamos la casilla. Enter. Y acumula. Perfecto. 1. Vamos a sacar ahora el F sub R porcentual. Es igual a este valor multiplicado por 100. Igual. Listo. Perfecto. Hasta ahí hice ¿cómo se llama? Las tablas de distribución. Ahora, ¿qué más era que seguía? Profe, saquemos las medidas de tendencia central. La media. Entonces, la media es el promedio. Me decía que perdón, para sacar la media, entonces voy a hacer la siguiente. X sub I multiplicado por F o por F sub I. Entonces, le damos igual y multiplicamos X sub I por F sub I. Enter. Y arrastramos la columna. Y va hasta acá. Listo, ya tengo F sub I por R. ¿Qué más íbamos a sacar? Que sumémoslo, porque esa fórmula, la media, es igual a la sumatoria de todos los X sub I por F sobre N. Entonces aquí es igual a este valor, ¿cierto? A este valor. Para que no nos vayamos a perder, dejémoslo así, a este valor dividido entre 8, enter, 9.375. Aquí era lo que decíamos, quítale una cifra, 9.38. Yo lo puse 9.4, ¿no? Listo, tengo F sub I, F la media. Ahora, voy a hacer la siguiente. Voy a decirle X sub I menos la media, porque yo todavía no le he encontrado el de X media, ¿cierto? Tal cual lo hice en el tablero. Entonces ahora voy a decir que esto es igual a este valor, a X sub I, ¿no? X sub I, ¿dónde está? No, perdón, es igual a X sub I, ¿cierto? Menos la media, pero la media como la tengo en un solo, lo voy a fijar. Le damos enter. Y de aquí para abajo. Listo, perfecto. Esta es la sumatoria. Esto está mal. Ya. Ya tengo X sub I menos X media. Ahora voy a hacer la misma. Voy a decirle X sub I, perdón, control C, control V, y todo este lo voy a multiplicar por F. Entonces ahora le digo, esto es igual a este valor por F. Entonces 12.15, 12.75, lo bajamos. Aquí tengo ya este valor, ¿cierto? Pero pues a mí me interesa es el valor absoluto, entonces voy a poner, pues yo siempre lo pongo así, copiemos esta fórmula, control C, valor absoluto, esto va a ser igual a este valor multiplicado por menos 1. Y bajo hasta aquí, y pues es igual a este valor.
Listo. ¿Para qué? Para hacer la sumatoria y le decimos, miren, aquí me dio 29. Y le decimos que el dt, la desviación típica, va a ser igual a la sumatoria de estos dividido entre n, que es 8. 3.625, lo mismo. Ahora, como ya tengo este, voy a hacer el siguiente. X sub y menos media elevado, ¿dónde está el elevado? Elevado a la 2. Entonces le decimos que es igual a este valor multiplicado por este valor. Y bajamos. Entonces, quitémosle algunos decimales para que quede ahí. Listo, lo elevé al cuadrado. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, ¿cierto? Pero con otro paréntesis para multiplicarlo por f. Y entonces le decimos que esto es igual a este valor por, ¿dónde está f? Acá, enter. Y bajamos. Quitémosle valores. Listo. Como ya tengo este, ya está elevado al cuadrado, esto pues se conoce como el segundo momento, lo podemos sumar, sumémoslo. Enter. ¿Cierto? 151.88. Ahora, ¿qué voy a encontrar? La varianza. Y la varianza me dice que es igual a esta sumatoria dividido entre 8. 18.98, casi 19. Listo. ¿Qué más seguía? La desviación. Desviación estándar. Y la desviación estándar es igual ¿a quién? A la raíz de este valor. Enter. Profe, se le olvidó la media. Bueno, pongámosle la media. Perdón, la mediana. Pues la mediana es el que me va a coincidir el 50% de los datos. ¿Dónde lo puedo ver? En la frecuencia. Rum, por aquí, tan, ¿cierto? El 50% que me da como por, a ver, eran 9 datos. Entonces, el dato de la mitad, 2, 3, no, perdón, 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 para acá, son 4, son 8. Entonces, el dato de la mitad de la mediana sería el dato que está en el centro. En este caso, si son 8 datos, sería el 4 para un lado y 4 para otro. O sea, yo podría decirle que sería 2, 3, 9 y acá 10, 11, 4. O sea, los dos datos del centro serían el 9 y un 11. 9 más 2 más 11 serían 20, dividido entre 2 sería 10. Entonces aquí me dice que el 50% pues está como entre estos datos, ¿cierto? Sería el valor 10. Entonces la mediana va a ser 10 y la moda, y ya lo había hecho, no lo había visto, era 11. O es bimodal, es trimodal, ¿no? Esta es mi tabla, chicos. Entonces ya lo que uno hace es pintura. Y quedó mi tabla desarrollada. Entonces miren que uno tiene esta tablita, que es lo que hemos acostumbrado a hacer, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces esta, por ejemplo, en este caso, le doy guardar como, la pongo en el escritorio, digámosle tabla, ejemplo, la guardamos,
Me voy donde están ustedes en el WhatsApp. Busco lo de estadística y se los envío tabla ejemplo. Entonces ya tienen ahí un Excel, una tabla de un ejemplo para que ustedes lo puedan ver en sus computadores. ¿Listo? Listo, profe, gracias.